mientras la distraigo, tú vas a su casa y cambias las cerraduras. Esas palabras me llegaron a los oídos como un susurro venenoso en medio de mi propia comida de cumpleaños. Jessica, mi hija, estaba inclinada sobre la mesa, hablándole directamente al oído a Greg, su esposo. Creyeron que no podía oírlos por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Pensaron que estaba demasiado ocupada cortando mi pastel de chocolate, sonriendo para las fotos que Ashley insistía en tomar desde todos los ángulos posibles. Pero los escuché, y lo más terrible no fue la traición en sí. Fue la naturalidad con la que lo dijeron. Como si alguien pidiera café o hablara del tiempo, como si me echaran de casa, lo único que había construido con mis propias manos durante 40 años era tan simple como cambiar de canal en la tele. Greg asintió. Vi que sus ojos se dirigían hacia mí por una fracción de segundo, comprobando que no me había dado cuenta de nada. Luego se levantó de la mesa con una excusa. Ni siquiera me di cuenta. Algo sobre ir al banco y un recado urgente, volvería pronto. Jessica sonrió y me apretó la mano sobre el mantel blanco. Mama, TVS Radiant Hoy. 70 años y pareces de 50. Mentiras envueltas en cumplidos baratos. Lo vi caminar por el pasillo del restaurante, sacar las llaves del coche del bolsillo y mirar hacia nuestra mesa por última vez. Jessica levantó su copa de vino en un brindis silencioso, un código entre ellos, una señal de que todo estaba en marcha. 50 minutos. Eso fue lo que tardó en volver. Durante ese tiempo, Jessica se concentró en entretenerme con una dedicación casi teatral. Me mostró fotos de mis nietos en su teléfono, aunque las veo cada semana. Me preguntó por mi salud, si había renovado mis recetas, si necesitaba ayuda con la compra mensual. Cada pregunta era una distracción calculada. Cada sonrisa, una máscara perfectamente ensayada. Ashley, mi sobrina, también estaba en la mesa. Ella no sabía nada. Eso era obvio. Hablaba con entusiasmo de su nuevo trabajo, de un viaje que planeaba a las Bahamas. Inocente e ajena a la obra que se representaba justo delante de ella. Le seguí la corriente. Asentí. Reí en los momentos oportunos, probé cada plato que me trajeron. Por fuera, era la amable abuela que celebraba un año más de vida. Por dentro, cada segundo parecía una eternidad. Cada minuto, un recordatorio de que, en ese preciso instante, alguien intentaba robarme todo. Pero había algo que Jessica no sabía. Algo que Greg estaba a punto de descubrir muy, muy pronto. Cuando por fin regresó, su rostro lo decía todo. Entró en el restaurante como un fantasma, con la piel tan blanca que parecía. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al respaldo de la silla. Tenía la frente cubierta de sudor a pesar del aire acondicionado que mantenía fresco el lugar. Jessica se levantó de inmediato. Alarmado, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Greg me miró. Luego miró a Jessica. Entonces me miró. En sus ojos había algo que nunca había visto. Miedo genuino mezclado con incredulidad. Abrió la boca 2 veces antes de que las palabras finalmente salieran entrecortadas y jadeantes. Algo salió mal. Tu madre, la casa. Se desplomó en la silla como si le fallaran las piernas. Jessica se inclinó con urgencia, intentando hablar bajo para que Ashley y yo no la oyéramos. Pero estaba prestando atención. Muy atenta. ¿Cómo que algo salió mal? ¿Hiciste lo que acordamos o no? You low six, Jessica. Fui con el cerrajero que usted contrató. Pero cuando llegamos, se detuvo, pasándose las manos por la cara en un gesto de absoluta desesperación. La casa ya no está a nombre de tu madre. Hay nuevos dueños. Había gente viviendo allí. Me mostraron los documentos, todos legales, todos firmados ante notario. La venta se cerró hace 3 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jessica congeló su copa de vino a medio camino de sus labios. Observé cómo su cerebro procesaba la información, sus ojos moviéndose frenéticamente, tratando de encontrarle sentido a lo imposible. Entonces, lentamente, su mirada se posó en mí. Yo seguía sonriendo, tranquilo, sereno. Tomé un sorbo de agua mineral y dejé el vaso con cuidado sobre la mesa. Ashley seguía hablando de sus planes de viaje, completamente ajena a la tormenta que acababa de estallar en silencio justo delante de ella. Mamá. La voz de Jessica sonaba controlada, pero podía sentir la tensión vibrando en cada sílaba. ¿Vendís la casa? Sí, cariño. La vendí. No había necesidad de mentir, ni de disculparse. Era mi casa, mi propiedad. El resultado de 40 años de trabajo como enfermera en el Hospital General de Turnos de Noche que me destrozaron la espalda con sacrificios que ella desconocía, porque me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. ¿Cuándo? ¿Por qué no nos lo dijiste hace 3 semanas?
Y no tenía por qué decirte nada. No necesitaba tu permiso. Greg seguía pálido, mirándonos a Jessica y a mí, como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta. Jessica, sin embargo, empezaba a recuperar el color, pero no era un rosa sano. Era el rojo intenso de la furia contenida. Esa casa era nuestra herencia. Era lo único que nos ibas a dejar. Esa casa era mía, Jessica. Mío, no tuyo, no de Greg. Mío. Las palabras salieron con más firmeza de la que había planeado. Ashley finalmente dejó de hablar y nos miró a todos, con evidente confusión. Podía sentir las miradas de las mesas cercanas dirigiéndose discretamente hacia nosotros. ¿Y dónde exactamente planeas vivir ahora? La pregunta de Jessica estaba llena de sarcasmo. ¿O también vendiste tu futuro? Tengo un apartamento nuevo, más pequeño, más cómodo y más fácil de mantener en un edificio con seguridad las 24 horas. Ya me mudé hace 2 semanas, y el dinero de la venta está en una cuenta de inversión, bien protegida, generando intereses que me permitirán vivir el resto de mis días con dignidad. Jessica se levantó de golpe, su silla raspó contra el suelo de madera. Greg intentó detenerla, poniéndole una mano en el brazo, pero ella la apartó bruscamente. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Tienes idea de cómo nos has traicionado? La ironía de sus palabras habría sido graciosa si no fuera tan patética. Allí estaba ella, acusándome de traición cuando apenas 50 minutos antes había enviado a su marido a robarme la casa. No traición a nadie, Jessica. Protegí lo que era mío. Para entender cómo llegué a ese momento, sentada en un restaurante, viendo a mi propia hija derrumbarse delante de mí, necesito retroceder 42 años, a cuando tenía 28 años y acababa de enviudar con una niña de 3 años en brazos. Robert murió en un accidente de construcción. Una viga mal asegurada, un descuido de 5 segundos, y todo mi mundo se derrumbó. Me dejó solo con deudas y el alquiler que vencía en 2 semanas. El seguro de la compañía tardó meses en procesarse. Y cuando finalmente llegó, apenas cubría el funeral y las facturas médicas que habíamos acumulado mientras él agonizaba en el hospital. Recuerdo estar sentada en el suelo de nuestra habitación alquilada con Jessica dormida en mi regazo, mirando los 3 billetes de $20 que quedaban en mi cartera. $60 nos separaban de la calle. Al día siguiente conseguí trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital General. No tenía título universitario. Apenas había terminado la preparatoria. Pero la supervisora de turno vio algo en mis ojos. Desesperación, quizás, o determinación. Me puso a trabajar limpiando instrumental y cambiando sábanas por $5 la hora. Jessica creció en las salas de espera de ese hospital. Hacía sus tareas mientras yo terminaba mis turnos de noche. Aprendió a leer rodeada del olor a desinfectante y de interminables pasillos blancos. A los 8 años, ya sabía cómo tomar mi pedido de la cafetería y llevarlo a la enfermería sin derramar ni una gota. Trabajaba 16 horas al día, turnos dobles, turnos triples cuando los ofrecían. Cada $1 extra significaba un ladrillo más cerca de tener algo propio. Guardaba el dinero en una lata de galletas escondida debajo del colchón porque no confiaba en los bancos. En 3 años, ahorré $1,200. Con ese dinero, compré un terreno, un pedazo de tierra sin servicios públicos en las afueras de la ciudad, tan barato que el vendedor se rió cuando le pregunté si el precio era real. Señora, allí no hay agua ni luz, solo tierra y piedras. No me importó. Era mío. Contraté a un constructor que aceptó pagarme semanalmente. Domingo tras domingo, fui a ver cómo se construían las paredes de nuestra futura casa. Jessica me acompañó con su muñeca favorita en brazos, sentada sobre montones de ladrillos mientras yo discutía con el capataz por cada centavo gastado. Nos llevó 4 años terminarla. 4 años de sacrificios que Jessica nunca entendió del todo porque, para cuando nos mudamos, ella tenía 12 años y solo recordaba haber vivido en casas de alquiler. Para ella, la casa era simplemente donde vivíamos. Para mí, fue el resultado de sangre, sudor y noches de insomnio. Conseguí la electricidad pagando sobornos que me dolieron el alma. El agua llegó 2 años después, cuando la ciudad finalmente extendió las tuberías hasta nuestra zona. Para entonces, ya era enfermera titulada. Había estudiado de noche llevando libros al hospital, robándole horas de sueño a mi cuerpo, que tanto necesitaba. Mi sueldo pasó de $5 la hora a 9, luego a 12. A los 40, ganaba $15 la hora y trabajaba 60 horas semanales. $900 al mes que destinaba a la alimentación en el instituto privado de Jessica porque quería que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Ella nunca pasó hambre. Nunca usaba ropa de segunda mano. Nunca tuvo que elegir entre cuadernos y zapatos nuevos. Me aseguraba de ello,
incluso si eso significaba que mis zapatos tuvieran agujeros en las suelas y que mi uniforme de enfermera tuviera remiendos en partes invisibles. Cuando Jessica cumplió 18 y anunció que se casaba con Greg, un vendedor de seguros que acababa de conocer, intenté razonar con ella. Espera, cariño. Primero termina la universidad. Ten algo propio antes de atarte a alguien. Pero estaba enamorada, o al menos eso es lo que una chica de 18 años considera amor, y no hubo manera de convencerla. Yo pagué la boda. Había ahorrado $3,000 para arreglar el techo de la casa, que goteaba cada vez que llovía fuerte. Pero ella era mi única hija y quería verla feliz. Así que gasté cada centavo en un vestido blanco, un salón decorado y una comida para 120 invitados. Greg resultó ser exactamente lo que parecía, un hombre mediocre con grandes sueños y pocas habilidades. Vendía seguros cuando había clientes y cuando no, que era la mayor parte del tiempo en que vivía del sueldo de Jessica. Ella había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. Tenían 2 hijos. Mis nietos, a quienes amé desde el momento en que nacieron, pero criar a 2 niños con un solo salario era imposible. Así que ayudé. Siempre ayudé. $50 por aquí, 100 por allá. Pagué los útiles escolares, los uniformes, las visitas al médico cuando enfermaron. Jessica nunca me dio las gracias. Ella simplemente extendió su mano y yo llené el vacío con billetes que representaban horas de mi vida que nunca recuperaría. Pero la casa siempre fue mía. Eso nunca estuvo en discusión. Estaba a mi nombre, construida con mi sudor, ladrillo a ladrillo, con mis propias decisiones y sacrificios, hasta que apareció Richard. No mi esposo, Robert, quien llevaba décadas enterrado. El hermano de Robert, Richard, mi cuñado. Había desaparecido de nuestras vidas cuando murió su hermano y solo reapareció 35 años después con un abogado y una demanda. Afirmó que el terreno donde construí mi casa lo había comprado originalmente su padre, el suegro al que apenas conocía, que técnicamente la herencia nunca se había dividido legalmente entre los hermanos y que, por lo tanto, el 50% de esa propiedad le pertenecía. Se presentó con papeles amarillentos y sellos que parecían legítimos, acompañado de un abogado que hablaba en términos técnicos diseñados para confundir y asustar. Exigió que vendiera la casa y le diera la mitad del dinero o que le pagara $50,000 por su parte. $50,000 que yo no tenía. Pasé 2 años en el juzgado. 2 años pagando a un abogado con cada centavo que pude reunir. 2 años durmiendo 3 horas cada noche, trabajando turnos extra para cubrir los honorarios legales que aumentaban cada mes como una enfermedad incurable. Durante ese tiempo, Jessica permaneció extrañamente callada. No ofreció ayuda financiera. No me preguntó cómo me encontraba emocionalmente. Simplemente aparecía cada 2 semanas para preguntarme sobre el caso, sobre lo que decían los abogados sobre las posibilidades de que perdiera la casa. Ahora entiendo por qué estaba tan interesada. El juez finalmente falló a mi favor. Los papeles de Richard eran burdas falsificaciones. Había comprado el terreno legalmente con mi propio dinero, sin la intervención de la familia de mi difunto esposo. La sentencia fue clara. La propiedad era 100% mía, sin deudas ni obligaciones con nadie. Pero el proceso me costó $32,000 en honorarios legales. Me costó 2 años de mi vida. Me costó la salud, pues desarrollé hipertensión por el estrés constante. Y me costó algo más valioso, ver la verdadera naturaleza de mi hija. Porque cuando el juez dio el veredicto y salí de la sala llorando de alivio, Jessica no me abrazó. No celebró conmigo. Me miró con algo en los ojos que me llevó semanas identificar. Era deception. Decepción por haber ganado. Que la casa seguía siendo mía. Porque su discreto plan de heredarla pronto se desvaneció ante un juez que reconoció la verdad. Los meses posteriores a la victoria legal fueron extraños. Jessica empezó a visitarla con más frecuencia, pero sus visitas tenían un propósito que tardé en comprender del todo. Llegaba con Greg los domingos por la tarde, siempre con alguna excusa. Los niños querían ver a la abuela. Estaban por aquí. Hacía tiempo que no compartíamos una comida. Pero noto cosas, pequeños detalles que una madre aprende a detectar tras décadas de conocer a su hijo. La forma en que sus ojos recorren las habitaciones como si hiciera un inventario de cada mueble. Como Greg preguntaba con indiferencia sobre el valor de la propiedad ahora que el barrio había mejorado. Las conversaciones que terminaban abruptamente cuando entraba en la sala. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, los oí hablar en el patio. La ventana estaba entreabierta y sus voces se oían con claridad. Tiene 70 años, Greg. No vivirá para siempre. Era la voz de Jessica, cargada de una frialdad que me heló la sangre. Lo sé, pero no podemos esperar. ¿Sabes? Greg parecía incómodo,
como siempre que se enfrentaba a realidades desagradables. ¿Por qué no? Es nuestra herencia legítima. Soy su único hijo. Todo esto será nuestro con el tiempo. Al final no nos ayuda. Los niños necesitan una casa más grande ahora. Necesitamos ese dinero ya. Estamos pagando alquiler cuando podríamos estar viviendo aquí. Lo sé. Créeme, lo sé. Pero no puedo pedirle que me dé la casa. Acabamos de salir de un pleito en el que luchó como una leona para quedársela. Entonces convéncela de venderlo y darte el dinero o de ponerlo a tu nombre. Dile que es para protegerla de futuros problemas legales. Hubo un largo silencio. Entonces Jessica volvió a hablar, con voz calculadora y pensativa. Eso podría funcionar, pero tendría que hacerlo poco a poco. Primero convencerla de que viva conmigo unos meses, de que la casa es demasiado grande para ella sola. Entonces le sugiero que lo alquile mientras tanto y finalmente ¿qué? Finalmente, hazle ver que lo sensato es transferirlo a mi nombre por su propio bien, por su seguridad. Serví el café con manos temblorosas. Cada palabra era una puñalada silenciosa. No fue que quisieran la casa lo que me dolió. Fue la manipulación. La frialdad con la que planeaban desarmarme pieza por pieza. Salí al patio con la bandeja de café y galletas, sonriendo como si no hubiera oído nada. Ellos también sonrieron, tomaron sus tazas, hablaron del tiempo y de los nietos. Actores perfectos en una obra que acababa de descubrir, que llevaba meses en cartelera. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Jessica empezó a comentarlo sola que debía sentirme en una casa tan grande. Mamá, tienes 4 habitaciones y solo usas una. ¿No te parece un desperdicio? Greg mencionó artículos que había leído sobre personas mayores que sufrían accidentes en casas de 2 pisos. Las escaleras son peligrosas a tu edad, Débora. Una caída y podrías acabar en el hospital. Anciano. Esa palabra empezó a sonar con frecuencia en sus conversaciones. Como si mis 70 años me hubieran convertido automáticamente en alguien incapaz de cuidar de sí misma. Como si tener canas y arrugas significara que mi cerebro había dejado de funcionar. Una noche, Jessica llegó con una carpeta llena de folletos. Mira, mamá, investigué algunas residencias para personas mayores, lugares hermosos donde habría actividades de empresa y enfermeras disponibles las 24 horas. No necesito enfermeras. Soy enfermera. Pero te estás haciendo mayor. Y estos lugares son maravillosos. Mira este. Tiene jardines, salón de baile, incluso clases de yoga. ¿Y cuánto cuesta este paraíso? Bueno, es una inversión, $4,000 al mes. Pero si vendes la casa, tendrás suficiente para... No voy a vender mi casa para encerrarme en una residencia de ancianos de lujo, Jessica. Su rostro se endureció por una fracción de segundo antes de recuperar su dulce sonrisa preocupada. No es una residencia de ancianos, mamá. Es una comunidad. Y no te digo que lo hagas ahora. Solo considéralo por tu propio bien. Por mi propio bien. Esas 4 palabras se convirtieron en el estribillo constante de cada conversación. Todo era por mi propio bien. Mudarme con ellos era por mi propio bien. Vender la casa fue por mi bien. Firmar papeles que ni siquiera me dejaban leer completos fue por mi bien. Greg intentó otro enfoque. Empezó a hablarme de inversiones, de cómo el dinero invertido en una casa no genera intereses. Podrías vender, invertir el dinero y vivir de las ganancias. 600 pesos, 700 pesos al mes sin mover un dedo. Ya tengo mi pensión del hospital. 1,200 pesos al mes. Es suficiente. Pero con más dinero, podrías viajar, darte un capricho, disfrutar de tu vejez. Vejez, otra palabra que aparece con demasiada frecuencia, siempre cargada de implicaciones de incapacidad, de necesidad de supervisión, de dependencia. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue una conversación que escuché por casualidad 3 meses antes de mi cumpleaños. Había ido a casa de Jessica a dejar un suéter que le había tejido a mi nieto menor. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Aunque el coche de Greg estaba en la entrada, la puerta estaba entreabierta, así que la abrí y los llamé por sus nombres. Sus voces provenían del estudio. Estaban hablando por teléfono con alguien que tenía un tono frío y profesional. Entonces, lo que sugieres es que esperemos hasta que tenga un problema de salud que la incapacite temporalmente. Era la voz de un hombre mayor, probablemente un abogado. Exactamente, respondió Greg. Un accidente, una hospitalización, algo que justifique que necesite ayuda para administrar sus asuntos. En ese momento, solicitarías la tutela temporal, presentando pruebas de que no puede tomar decisiones por sí misma. ¿Pero es legal?, preguntó Jessica. Bueno, ahora está perfectamente bien. Lucida, independent. Por eso dije que, temporalmente,
Un juez podría concederte la tutela por 6 meses renovables, dependiendo de la salud de tu madre. Durante ese tiempo, usted tendría la facultad legal de vender propiedades, administrar cuentas bancarias y tomar decisiones médicas. ¿Y si ella se opone? Si puede demostrar que no está en condiciones de oponerse racionalmente, su objeción no tendría validez legal. Necesitaría evaluaciones psicológicas, declaraciones de testigos vecinos sobre comportamiento errático, ese tipo de cosas. Comportamiento errático que pudiéramos sugerir, dijo Greg lentamente. No lo sugerí, pero digamos que si varios vecinos reportaran preocupaciones sobre olvidos, confusión o negligencia personal, eso fortalecería su caso. ¿Y cuáles serían sus honorarios? 5,000 pesos por adelantado, otros 5,000 pesos cuando se otorgue la tutela, 10,000 pesos en total, que recuperaría fácilmente con la venta de la propiedad. Salí de esa casa sin decir nada, con el suéter aún en las manos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Caminé las 4 cuadras de regreso a mi casa porque no confiaba en mis piernas para conducir. No dormí esa noche. Me senté en mi sala, mirando los muros que había visto construir, pensando en cada sacrificio que había hecho para llegar allí y en cómo mi propia hija planeaba destrozarlo todo usando las mismas leyes que se suponía que me protegerían. No lloré. Llorar era un lujo que no podía permitirme. En cambio, empecé a planear. Al día siguiente, contraté a otro abogado. No le conté la conversación que había escuchado. Simplemente le dije que necesitaba proteger mis bienes de posibles conflictos futuros. Me recomendó varias opciones: un fideicomiso de venta con usufructo vitalicio o simplemente vender y reinvertir el dinero en algo más líquido y protegido. Decidí vender. No fue fácil, pero era necesario. Esa casa representaba toda mi vida adulta. Cada rincón guardaba recuerdos que dolían al tocarlos. La mancha de pintura en la pared del pasillo donde Jessica había intentado dibujar mariposas a los 6 años. La marca en el marco de la puerta de la cocina donde le medía la altura cada cumpleaños hasta que cumplió 15 y se negó a seguir con la tradición infantil. El jardín que había cultivado con mis propias manos, donde las rosas que Robert amaba antes de morir, aún crecían. Pero los recuerdos no compensan a los abogados corruptos. Los sentimientos no detienen a las hijas ambiciosas. Contraté a una agente inmobiliaria, me la recomendó una colega del hospital. Se llamaba Emily Warren, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y una forma de hablar directa que me gustó de inmediato. La señora Garza, esta propiedad vale entre 180 pesos y 200,000 pesos en el mercado actual. El barrio ha mejorado mucho en los últimos años. Puedo conseguirte un buen precio. Necesito que sea rápido y discreto. Emily me miró con esa expresión que ponen las mujeres cuando han visto suficiente mundo como para no hacer preguntas innecesarias. Entiendo. Problemas familiars. Podría decirse que sí. Lo he visto antes. Hijos que de repente se interesan mucho por el bienestar de sus padres cuando perciben una herencia. No te preocupes, puedo venderla en 3 semanas si aceptas un precio justo. ¿Cuánto? 185,000. Hay una pareja joven buscando por aquí. Tienen el efectivo listo. Solo necesitan la casa adecuada. La tuya es perfecta. 3 semanas. Ese fue el tiempo que tuve para desmantelar 40 años de mi vida y empezar de cero. Para empacar cada objeto, cada fotografía, cada pieza de mi historia en cajas que irían a un lugar que aún ni siquiera conocía. Hazlo. Firmamos los papeles esa misma tarde. Emily me explicó cada cláusula, cada término legal, asegurándose de que entendiera exactamente lo que estaba haciendo. La venta sería al contado, sin financiación, lo que significaba que podría cerrarse en menos de un mes una vez que encontráramos al comprador adecuado. ¿Y a dónde piensas mudarte?, preguntó, guardando los documentos en su maletín. Todavía no lo sé. Necesito encontrar algo pequeño, seguro, donde nadie sepa dónde estoy. Conozco un edificio en el centro, con apartamentos para personas mayores, pero no es una residencia de ancianos. Son apartamentos independientes con seguridad las 24 horas, cámaras y portero. Allí viven muchas enfermeras jubiladas. Podría conseguirte un apartamento de una habitación por $900 al mes. Lo veo hoy mismo. Fuimos esa misma tarde. El edificio era moderno, de 6 plantas, con una fachada impecable y un pequeño pero bien cuidado jardín en la entrada. El portero saludó a Emily por su nombre. Era evidente que ya había traído clientes. El apartamento del 3er piso estaba vacío y olía a pintura fresca. Una pequeña sala de estar con una ventana a la calle, una cocina integrada con electrodomésticos nuevos, un dormitorio con espacio suficiente para mi cama y un armario, y un baño completo con barras de seguridad ya instaladas. Es perfecto. No quieres ni pensarlo.
No hay nada que pensar. Lo acepto. Firmé el contrato de arrendamiento ese mismo día. Pagué 3 meses por adelantado con el dinero que tenía ahorrado. Me dolió sacar 2.700 pesos de mi cuenta, pero fue una inversión en mi libertad. Durante las 2 semanas siguientes, viví una doble vida. De día, seguía siendo la Débora que Jessica conocía, la madre disponible, la abuela amable, la anciana que supuestamente necesitaba ayuda con todo. De noche, empacaba en secreto. Ropa, documentos importantes, fotografías, los pocos objetos sentimentales que no podía dejar. Jessica me visitaba cada vez con más frecuencia. Siempre con Greg, siempre con esa mirada de preocupación que ahora reconocí como completamente falsa. Me trajeron comida que no había pedido. Se ofrecieron a hacer reparaciones innecesarias en la casa, preguntaban constantemente por mi salud. Mama, TVS Kenzera. ¿Duermes bien? Perfecto, cariño. Es que te he notado distraída últimamente. Me llamaste ayer y me dijiste lo mismo 2 veces. ¿En serio? No me acuerdo. Estaba mintiendo. Sabía exactamente lo que hacía. Creaba su narrativa documentando los síntomas que luego usarían en mi contra. Cada visita era un registro mental de supuestos lapsus de memoria, confusión, signos de deterioro cognitivo que solo existían en su cómoda imaginación. Greg tomaba fotos. Pensó que no me había dado cuenta, pero lo vi sacar su teléfono y tomar fotos del interior de la casa. Los muebles, las habitaciones, todo lo que luego reclamarían como parte de la herencia familiar que debía conservarse. 2 días antes del cierre de la venta, Jessica llegó con una propuesta. Mamá, Greg y yo hemos estado pensando, ¿qué te parecería venir a vivir con nosotros unos meses solo para probar? Podrías quedarte en la habitación de invitados. Tendrías compañía. No tendrías que preocuparte por la casa. ¿Y qué pasaría con esta casa mientras tanto? Podríamos alquilarla y obtener ingresos extra que te vendrían bien. Yo me encargaría de encontrar inquilinos confiables, cobrar el alquiler, todo. Solo tendrías que disfrutar de estar con tu familia. Era tan obvio que dolía. Una vez que viviera con ellos, una vez que la casa estuviera alquilada a nombre de Jessica, solo sería cuestión de tiempo antes de que encontraran la manera de quitármela para siempre. Un papel firmado por aquí, una supuesta emergencia médica por allá, y lo perdería todo sin darme cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Déjame pensarlo. No hay mucho en qué pensar, mamá. Es por tu bien. Ahí estaba otra vez. Por mi bien, como si fuera incapaz de saber que era lo mejor para mí. Dame una semana. Una semana entonces. Pero piénsalo en serio. Ya no eres apta para vivir sola, mamá. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Se fueron esa noche y terminé de empacar cajas y más cajas de toda una vida reducida a cartón y cinta adhesiva. Contraté una pequeña empresa de mudanzas, de esas que no hacen preguntas y trabajan por dinero. Les pagué 300 pesos para que trasladaran todo al nuevo apartamento un día que sabía que Jessica estaría trabajando. La venta se cerró un martes por la tarde en la notaría. Los compradores, Chris y Brenda Foster, eran justo lo que Emily me había prometido. Jóvenes profesionales con un bebé en camino, buscando su primera casa. Tenían la misma ilusión de quienes empiezan, la misma esperanza que yo tenía hace 40 años cuando compré ese terreno baldío. Cuidaremos mucho de su casa, señora Garza, dijo Brenda con sinceridad. Se siente todo el amor en cada rincón. Casi lloré. Casi. Pero me mantuve firme, sonreí y firmé todos los papeles que me puso el notario. La transferencia llegó a mi cuenta mientras aún estábamos en la oficina. 185,000 pesos, menos la comisión de Emily, menos los costos de cierre. Me quedaron 172,000 pesos sin deudas. ¿Qué planeas hacer con el dinero? El notario preguntó mientras sellaba los documentos finales. Invertí en algo que me da tranquilidad. Esa misma tarde, abrí 3 cuentas diferentes. Una cuenta de inversión a largo plazo que generaría un interés modesto pero seguro, y una cuenta de ahorros para emergencias con 50,000 pesos que nadie podía tocar sin mi autorización física en el banco. Y una cuenta corriente normal para mis gastos mensuales. Todo a mi nombre. Sin beneficiarios, sin avalistas, sin posibilidad de que nadie más acceda a ese dinero. Incluso si me declaraban incapacitado, el abogado que contraté se aseguró de que todas las cuentas estuvieran protegidas con instrucciones específicas. En caso de enfermedad o incapacidad, el banco debía contactar directamente a mi abogado, no a ningún familiar. Cualquier intento de tutela o poder notarial tendría que pasar primero por él, y tenía instrucciones estrictas de oponerse a cada solicitud, como si su vida dependiera de ello. Me costó otros $2,000 en honorarios legales, pero valió cada centavo. La mudanza al nuevo apartamento fue casi decepcionante.
Mis pertenencias apenas ocupaban la mitad del espacio disponible. Me di cuenta de cuánto peso innecesario había cargado todos estos años. Muebles que nunca usé, ropa que no me había puesto en décadas, objetos decorativos que solo acumulaban polvo. Mi nueva vida en el apartamento comenzó con un silencio que no había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la posibilidad. Cada mañana, me despertaba sabiendo que este espacio era completamente mío, que nadie vendría a criticar cómo lo decoraba ni a decir que era demasiado grande para mí. Pero sabía que el silencio no duraría. Jessica acabaría notando algo, y tenía que estar preparada para ese momento. Durante la primera semana en mi nuevo hogar, establecí una rutina. Desayunaba en la mesita junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Salía a pasear por el parque cercano todas las mañanas y conocía a otras mujeres de mi edad que también habían elegido la independencia. Por las tardes, leía o veía la televisión sin la constante preocupación de cuándo sonaría el timbre con otra visita casual de mi hija. Solo les había dado mi nuevo número de teléfono a mi abogado y a Emily. Mantenía mi antiguo teléfono activo, pero lo dejaba en un cajón de la mesita de noche, revisándolo solo una vez al día en busca de los mensajes de Jessica. Eran falsos, como era de esperar. Mamá, pasé por tu casa hoy, pero no estabas. ¿Dónde estás? Mamá, necesito hablar contigo sobre lo que hablamos. ¿Cuándo puedo visitarte? Mamá, me preocupa que no me contestes las llamadas. ¿Estás bien? No contesté de inmediato. Esperaba unas horas, a veces un día entero, antes de enviar respuestas breves y vagas. Estoy bien, cariño. Estoy ocupada con asuntos personales. Nada que le diera información real. Nada que le permitiera saber qué estaba haciendo realmente. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Jessica empezó a impacientarse. Sus mensajes se volvieron más insistentes, más exigentes. Mamá, necesito verte. Es urgente. Necesitamos hablar de tu futuro. De mi futuro. Como si ella tuviera derecho a decidirlo. ¿Fue Greg quien finalmente apareció en la casa, o lo que había sido mi casa? Chris Foster me llamó una tarde confundido y un poco alarmado. Señora Garza, hay un hombre aquí que dice ser su yerno. Exige que lo deje entrar. Dice que necesita recoger algunas de sus cosas. Le expliqué que la casa ya no es suya, que compramos la propiedad legalmente, pero insiste en que debe haber un error. No hay ningún error, señor Foster. La casa ahora es completamente suya. Mi yerno no tiene derecho a ella ni a nada de lo que hay dentro. Si sigue molestándolo, llame a la policía. ¿Está seguro? Parece muy molesto. Completamente seguro. Y, señor Foster, es posible que aparezcan más personas en las próximas semanas con afirmaciones similares. Por favor, no los dejes entrar. Todos los documentos de venta están en regla. No tienes de qué preocuparte. Colgué y me serví una infusión de manzanilla con manos firmes. Así que por fin lo habían descubierto. Me pregunté cuánto tardarían en encontrarme. La respuesta fue menos de 2 horas. Mi viejo teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas tras llamadas de Jessica, de Greg, incluso de números desconocidos que supuse eran amigos o familiares que habían reclutado para su causa. No contestan hay uno solo. Me quedé sentado en mi nuevo sillón tomando el té y esperando. Los mensajes de voz empezaron a acumularse. Los escuché esa noche, uno por uno, como quien escucha una obra de teatro particularmente mala. Mamá, ¿qué hiciste? Vendiste la casa sin decirnos nada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? La voz de Jessica oscilaba entre la incredulidad y la furia apenas contenida. Débora, tenemos que hablar urgentemente. Esto es muy serio. Cometiste un terrible error. Greg intentaba sonar autoritario, pero solo lograba sonar desesperado. Mamá, por favor, responde. Estamos muy preocupados. ¿Dónde vives ahora? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a vender? Teníamos planes. Habíamos hablado de tu futuro. Jessica de nuevo, ahora intentando el enfoque de hija preocupada. El último mensaje fue el más revelador. Jessica había dejado de fingir. ¿Sabes qué, mamá? Esto no va a seguir así. Esa casa era nuestra herencia. Trabajamos para conseguirla. Te atendimos esperando que fueras justo con nosotros. No puedes venderlo y quedarte con todo el dinero. Vamos a luchar por esto legalmente. Greg ya habló con un abogado. Tenemos derechos. ¿Derechos? Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que planeaba despojarme de los míos. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. Ya no lo necesitaría. Al día siguiente, Jessica apareció en el hospital donde había trabajado durante 40 años. Preguntó por mí en recursos humanos. Exigió saber si tenían una dirección de contacto actualizada en mis archivos.
La supervisora de turno, Ellen, que me conocía bien, me explicó amablemente que la información era confidencial y que si no le había dado mi dirección, el hospital no podría. Es mi madre. Tiene 70 años. Vendió su casa y nadie sabe dónde está. Podría estar en peligro. Jessica había perfeccionado su tono de hija angustiada. Tu madre trabajó aquí durante 40 años. La conozco personalmente. Es una de las mujeres más capaces e inteligentes que he conocido. Si decidió no compartir su ubicación contigo, seguro que tiene sus razones. La supervisora no se dejó manipular. Me enteré de esta conversación porque Ellen me llamó esa tarde a mi nuevo número, riéndose. Débora, tu hija vino hoy armando un escándalo. ¿Está todo bien? ¿Necesitas ayuda? Todo está perfectamente bien, Ellen. Solo una hija que no puede aceptar que su madre aún tenga derecho a tomar sus propias decisiones. Ah, una de esas. Tuve una parecida. Querían internarme en un asilo para tener mi casa. Les demostré que aún puedo correr más rápido que ellos. Se rió con esa risa profunda que siempre me había gustado. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Lo haré. Gracias, Helen. Pero Jessica y Greg no se dieron por vencidos. Empezaron a buscarme sistemáticamente. Fueron a todos los lugares que sabían que solía visitar. La iglesia del barrio, el supermercado donde había comprado durante años, la casa de Ashley, mi sobrina. Ashley me llamó preocupada. La tía Débora Jessica acaba de llegar. Dice que vendiste tu casa y desapareciste. Que está muy preocupada por ti. ¿Qué pasa? Estoy bien, Ashley. Acabo de tomar algunas decisiones sobre mi vida que a Jessica no le gustaron, pero son mías. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Y vives sola en algún lugar? Yo vivo muy bien en un lugar seguro, con mi dinero protegido y mi tranquilidad intacta. Hubo un silencio. Entonces Ashley suspiró. Jessica me preguntó si te vi para intentar convencerte de que te mudaras con ellos. Dijo algo sobre que no era seguro para ti estar sola a tu edad. ¿Y tú qué opinas? Creo que eres la mujer más fuerte que conozco. Y si tomaste esta decisión fue por una buena razón. Pero también creo que Jessica está muy molesta. Dice que va a luchar por esto legalmente. Que la dejen. No tiene argumentos legales. Tía, ¿qué pasó realmente? Jessica siempre ha sido complicada. Lo sé, pero esto parece más serio. No le conté todo, pero sí lo suficiente. La conversación que había escuchado sobre la tutela, los planes para manipularme, el abogado corrupto dispuesto a ayudarlos a despojarme de mi autonomía y mis bienes. Ashley guardó silencio ante un rato. Cuando por fin habló, su voz temblaba con una mezcla de ira y tristeza. No puedo creer que sea capaz de eso. Es tu hija. Precisamente por eso me duele tanto. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada. Ya hice lo que tenía que hacer. Protegí mis bienes. Aseguré mi independencia. Y ahora voy a vivir el resto de mi vida en paz. Lo que Jessica haga o deje de hacer ya no es mi problema. Pero sabía que Jessica no se rendiría tan fácilmente. La conocía demasiado bien. Cuando quería algo, no paraba hasta conseguirlo o hasta que la realidad la golpeaba con tanta fuerza que la hacía retroceder. Y aún no habíamos llegado a ese punto. Pasaron 3 semanas de relativo silencio. No intentó contactarme directamente. No apareció en los lugares donde solía verme. Ese silencio me puso más nervioso que todas sus llamadas juntas. Significaba que estaba planeando algo, preparando su siguiente paso. Mi abogado me llamó un viernes por la tarde. Señora Garza, he recibido una notificación. Su hija presentó una demanda judicial alegando preocupación por su bienestar mental y su capacidad para administrar sus finanzas. Fue exactamente lo que escuché en esa conversación de hace meses. El plan seguía en marcha, solo que ahora ya no tenía nada que pudieran confiscar. ¿Qué alega específicamente? ¿Que vendió su propiedad impulsivamente y sin consultar a su familia? ¿Que ha mostrado signos de confusión y deterioro cognitivo? ¿Que se ha aislado socialmente y que no responde a los intentos de comunicación de su única hija? Solicita una evaluación psicológica obligatoria y una audiencia para determinar si necesita tutela temporal. ¿Qué tan grave es esto? Depende del juez. Algunos se toman estas solicitudes muy en serio, especialmente las de familiares directos. Otros son más escépticos. Tendremos que preparar una defensa sólida. ¿Tiene alguna prueba de que está en pleno uso de sus facultades? Tengo 40 años de experiencia laboral como enfermera profesional. Tengo mis registros de jubilación que demuestran que me encargué de todo el papeleo yo mismo. Tengo el expediente completo de la venta de mi casa, donde firmé todos los documentos con pleno conocimiento y asesoramiento profesional. Bien. Eso ayuda. Pero también necesitaremos una evaluación psicológica independiente para comprobar su capacidad cognitiva.
Y sería útil contar con testigos que puedan hablar de su estado mental actual. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. Pero antes de eso, el juez ordenó la visita de un trabajador social a su domicilio actual para evaluar sus condiciones de vida. Claro, querían ver dónde vivía, cómo vivía, buscando cualquier evidencia de autodescuido o incapacidad para cuidar de mí mismo. Era parte de la estrategia que escuché meses atrás. Jessica sabe donde vivo. No, según los documentos que presentó. Afirma desconocer su paradero actual, lo cual utiliza como prueba adicional de su supuesto deterioro mental. Dice que una persona en pleno uso de sus facultades mentales no desaparecería sin dejar la dirección de su única familia. ¡Qué oportuno! Señora Garza, necesito preguntarle algo importante. ¿Hay alguna posibilidad de que tu hija tenga razón? ¿Algún momento de verdadera confusión? ¿Algún lapsus de memoria significativo? ¿Algo que pueda usar en tu contra? Tengo 70 años, no 30. A veces olvido dónde dejé mis gafas o qué iba a comprar en la tienda, pero tengo la mente perfectamente despejada. Vendí mi casa porque descubrí que mi hija planeaba robarla. Me mudé sin decirle nada porque no confío en ella. Esas no son acciones de una persona confundida. Son acciones de una persona que se protege. Eso es exactamente lo que diremos en la audiencia. La evaluación psicológica se realizó 3 días después. El Dr. Frank Evans era un psiquiatra forense con 30 años de experiencia en la evaluación de la capacidad mental en casos legales. Me realizó pruebas de memoria, razonamiento lógico y orientación espacial y temporal. Me pidió que resolviera problemas de matemáticas para recordar listas de palabras que explicaran el significado de proverbios comunes. Señora Garza, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No hay evidencia de deterioro cognitivo, demencia ni discapacidad mental alguna. Su memoria a corto y largo plazo funciona perfectamente. Su capacidad de razonamiento es excelente. Desde un punto de vista clínico, es completamente capaz de gestionar sus propios asuntos. ¿Puede ponerlo por escrito? Ya lo he hecho. Mi informe estará a disposición del juez antes de la audiencia. La trabajadora social llegó a mi apartamento un martes por la mañana. Era una mujer joven, de unos 35 años, con una tableta en la mano y una expresión profesionalmente neutral. Señora Garza, soy Sarah Harris, trabajadora social asignada por el tribunal. Necesito hacerle algunas preguntas y observar sus condiciones de vida actuales. Pase, por favor. Recorrió el apartamento lentamente, tomando notas. Revisó la cocina, el baño y el dormitorio. Abrió el refrigerador y vio que estaba bien abastecido con alimentos frescos. Revisó el botiquín y vio que mis medicamentos estaban organizados y al día. Observó que el apartamento estaba limpio, ordenado y decorado con gusto. ¿Vives solo aquí? Sí. ¿Quién te ayuda con las compras, la limpieza y la preparación de la comida? Nadie. Lo hago yo misma. ¿Tienes alguna dificultad para realizar estas tareas? Ninguna. Fui enfermera durante 40 años. Sé cuidarme perfectamente. ¿Por qué te mudaste de tu casa anterior? Porque descubrí que mi hija planeaba quitármela por medios legales cuestionables. Vendí la propiedad para proteger mis bienes y me mudé aquí para tener paz. Sara levantó la vista de su tableta. Sus ojos mostraban interés genuino por primera vez. Es una acusación grave. Es la verdad. Escuché una conversación entre mi hija, su esposo y un abogado, en la que discutían cómo obtener mi tutela basándose en supuestos problemas mentales que no tengo. Tomé medidas preventivas. ¿Tiene alguna prueba de esa conversación? Les doy mi palabra. Y ahora están haciendo exactamente lo que planean, solicitar la tutela basándose en falsas afirmaciones de incapacidad mental. Sara escribió durante varios minutos. Luego me hizo más preguntas sobre mi rutina diaria, mis actividades sociales, mi salud física y mis finanzas. Le mostré mis estados de cuenta, mis recibos de alquiler y mi historial médico actualizado. Señora Garza, debo decirle que he evaluado docenas de casos como este. La mayoría son situaciones reales en las que una persona mayor necesita ayuda, pero algunos, hizo una pausa, son familiares que intentan tomar el control de sus bienes antes de lo legalmente permitido. ¿Y cuál crees que es mi caso? Creo que eres perfectamente capaz de vivir de forma independiente y gestionar tus propios asuntos. Mi informe lo reflejará. 2 semanas después, cumplí 70 años. No tenía pensado celebrarlo. La idea de celebrar mientras enfrentaba una batalla legal con mi propia hija parecía absurda, pero Ashley insistió. Tía, no puedes dejar que Jessica te robe tu cumpleaños también. Vamos a almorzar un poco. Solo nosotras dos si quieres, pero tienes que celebrar haber llegado a los 70 y seguir estando a cargo de tu propia vida. Tenía razón. Así que acepté, pero con una condición.
Elegiría el restaurante y le daría la dirección esa misma mañana. No quería arriesgarme a que Ashley le contara algo a Jessica sin querer. Elegí un pequeño restaurante en el centro, cerca de mi apartamento, un lugar acogedor con buena comida y un ambiente tranquilo. Llegué temprano y pedí una mesa cerca de la ventana. Ashley llegó puntual con un pequeño pastel de chocolate y un abrazo sincero. «Feliz cumpleaños, tía». 70 años siendo la mujer más fuerte que conozco. Pedimos comida, charlamos sobre su vida, sus planes de viaje que finalmente se habían concretado. Fue agradable tener una conversación normal, sin tensión, sin intenciones ocultas. Estábamos a punto de pedir un café cuando vi algo que me heló la sangre. Jessica entraba al restaurante con Greg. No era casualidad. La forma en que Jessica observaba el restaurante, la forma en que Greg caminaba medio paso detrás de ella, la determinación en su rostro. Me habían estado buscando, de alguna manera, habían descubierto dónde estaría. Mis ojos se clavaron en Ashley, quien palideció al instante. «Tía, no. Me llamó esta mañana para preguntarme si sabía algo de ti. Le dije que no, pero se le quebró la voz. Revisó mi teléfono. Debió haberlo hecho ayer mientras estaba en el baño de su casa. Vio tus mensajes. Lo siento muchísimo. No tuve tiempo de responder». Jessica ya estaba en nuestra mesa. «Mamá, qué sorpresa encontrarte aquí». Su voz rebosaba sarcasmo. «Celebrando tu cumpleaños con Ashley, pero no con tu propia hija. No me sorprende que hayas venido sin invitación. Pareces ser tu especialidad últimamente». Greg sacó una silla de la mesa de al lado y ambos se sentaron sin esperar permiso. Ashley me miró suplicante, visiblemente incómoda, pero sin saber cómo manejar la situación. «Tenemos que hablar, mamá, de muchas cosas». Jessica dejó su bolso sobre la mesa como si estuviera marcando territorio. «No tenemos nada de qué hablar». «Ay, no». «¿Y qué me dices de cómo vendiste la casa familiar sin decirnos nada? ¿Y de cómo desapareciste durante semanas sin dar explicaciones?» Why did KT comportas de forma completamente irracional? Irrational. Repetí la palabra lentamente. «Qué interesante que uses exactamente la misma terminología que tu abogado en los documentos que presentaste ante el tribunal». Su rostro se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Presenté esos documentos porque estoy realmente preocupada por ti. Cualquier hija lo haría». «¿Te refieres a cualquier hija que quisiera robarle a su madre?» Ashley JDO. Greg se removió incómodo en su silla. Jessica, sin embargo, me sostuvo la mirada. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Sé del abogado con el que hablaste. Sé del plan para obtener mi tutela. Sé que planeabas declararme incompetente para controlar mis bienes. Lo único que no sabías es que me enteré antes que tú». El silencio que siguió fue denso y pesado. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de hablar y nos observaban discretamente. El camarero que se dirigía hacia nosotros con el café se dio la vuelta. «Estás paranoico», dijo Jessica finalmente. «Esa es precisamente la clase de pensamiento que demuestra que necesitas ayuda. Imaginar conspiraciones, creer que tu propia familia quiere hacerte daño. No es paranoia cuando es verdad, y no tuve que imaginarlo. Lo oí directamente de tu boca». Greg intervino por primera vez. «Débora. Entiendo que estés molesta, pero necesitas verlo desde nuestra perspectiva. Vendiste una propiedad que vale casi 200,000 pesos sin consultar a nadie. Te mudaste sin dejar una nueva dirección. No contestas llamadas. Este es un comportamiento inquietante para alguien de tu edad». «Comportamiento inquietante. Era mi casa, comprada con mi dinero y construida con mi trabajo. No necesité consultar a nadie para venderla. Y me mudé sin dejar dirección precisamente porque sabía que vendrías y harías esto. Manipulándome, presionándome, intentando controlarme. Nadie quiere controlarte, mamá». Jessica había cambiado a su dulce voz, la que usaba cuando intentaba convencerme de algo. «Solo queremos lo mejor para ti. Eres nuestra madre. Te amamos. Si me quisieras, respetarías mis decisiones. Si me quisieras, no habrías contratado a un abogado para planear cómo despojarme de mi autonomía». Esa es tu versión de los hechos. Una versión distorsionada por Jessica, que buscó las palabras adecuadas, por tu edad, por el estrés de vivir sola, por la confusión natural que conlleva la vejez. Ahí estaba de nuevo, la narrativa cuidadosamente construida. Cada palabra elegida para pintar la imagen de una anciana confundida, no de una mujer inteligente, protegiendo lo que era suyo. «No estoy confundida, Jessica. Tengo la mente más lúcida que en años. Y lo que veo claro es que planeas robarme todo con el pretexto de que me quieres. Nadie iba a robarte nada». La voz de Jessica se alzó. Varias miradas se volvieron hacia nosotros.
Esa casa era tu herencia, la de tu familia. La vendiste y te quedaste con todo el dinero. Y ahí estaba la verdad, finalmente desvelada. Era mi dinero, Jessica, no tu herencia. No hasta que muera. Y al parecer no puedes esperar tanto. No digas eso. Es horrible. Horrible. ¿Sabes qué es horrible? Que tu propia hija te espíe, planee declararte incompetente y contrate abogados corruptos para despojarte de todo lo que te costó 40 años construir. Eso es horrible. Greg se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mira, Débora, seamos prácticos. Vendiste la casa. Bien, pero es mucho dinero para que alguien de tu edad lo administre solo. Podrías ser estafado. Podrías hacer malas inversiones. Podrías perderlo todo. Permítanos ayudarle a gestionarlo. Podemos abrir una cuenta conjunta. Puedo asesorarle sobre las inversiones. Nos aseguraremos de que esté seguro. ¿Seguridad para quién? Por mí o por ti. Por todos. Somos familia. La familia no piensa traicionarse. Jessica golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los cubiertos. Ya basta. Esto es ridículo. Mamá, te vienes con nosotros ahora mismo. Vamos a tu apartamento. Empacarás tus cosas y te vendrás a vivir con nosotros, donde podremos cuidarte como es debido. No voy a ir a ningún lado contigo. No te lo pido. Te lo digo. Y te digo que no tienes ningún derecho sobre mí. Soy una mujer adulta en pleno uso de mis facultades mentales y tomo mis propias decisiones. La audiencia es en 5 días. Greg dijo, el juez va a escuchar todas las pruebas que tenemos. Los vecinos de tu antigua casa que dijeron haberte visto desorientado. El personal del hospital que notó cambios en tu comportamiento antes de jubilarte. Todo está documentado. Mentiras. Cada palabra era una mentira cuidadosamente plantada. Testimonios que probablemente inventaron o manipularon para construir su caso. Que presenten lo que quieran. Tengo mis propias pruebas. Evaluaciones psicológicas que demuestran mi plena capacidad mental. Informes de la trabajadora social que confirman que vivo de forma independiente sin ningún problema. Y, sobre todo, tengo la verdad. ¿La verdad? Jessica rió con amargura. Tu verdad es que eres terca y te niegas a aceptar que necesitas ayuda. Esa no es la verdad, mamá. Es tu ego que se niega a admitir que ya no puedes con todo sola. Me puse de pie. Ashley se levantó también de inmediato, colocándose a mi lado en un gesto silencioso de apoyo. Llevo 70 años haciendo cosas sola, Jessica. Crié a una hija sola tras la muerte de tu padre. Construí una casa sola. Me abrí camino en una profesión sola. Y terminaré mis días sola si eso significa mantener mi dignidad intacta. Mamá, por favor. Por primera vez, la voz de Jessica tembló con algo que podría haber sido una emoción genuina. O tal vez solo era frustración porque su plan se había desmoronado. No tiene por qué ser así. Podemos arreglarlo. Podemos. Tú puedes. ¿Qué? ¿Puedes dejar de intentar controlarme? ¿Puedes respetar que soy dueña de mi propia vida? No, Jessica, no puedes porque nunca me viste como una persona con derecho a elegir. Solo me veías como un recurso que eventualmente heredarías. Saqué mi billetera y dejé 3 billetes de 20 pesos en la mesa, suficientes para cubrir mi cuenta y la de Ashley con una generosa propina. «Feliz cumpleaños», dije sin emoción. Ashley, vámonos. Esto no ha terminado, dijo Greg, poniéndose de pie también. Vamos a luchar hasta el final. Adelante. Pero déjame decir algo. Mientras planeabas robarme, yo ya me estaba protegiendo. El dinero está invertido en cuentas que no puedes tocar. Mi apartamento está a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada de la que soy el único beneficiario, y tengo instrucciones legales claras sobre qué hacer si intentas declararme incompetente. ¿Eso suena a paranoia, mamá? ¿No lo ves? Parece inteligencia, cariño. Algo que claramente subestimaste en mí. Salimos del restaurante bajo la mirada de todos los presentes. Los 5 días hasta la audiencia fueron los más largos de mi vida. No por miedo, sino por la ilusión de finalmente poder decir mi verdad frente a alguien con la autoridad para hacerles entender a Jessica y Greg que habían perdido. Mi abogado, el señor Clark, me preparó a fondo. Revisamos cada detalle de mi caso, cada documento, cada prueba. Me enseñó a mantener la calma, sin importar las acusaciones, a responder con claridad y precisión, a no dejarme provocar emocionalmente. Intentarán presentarte como una anciana confundida y testaruda, me advirtió. Su estrategia consiste en hacer que el juez te vea como alguien incapaz de tomar decisiones racionales. Tienes que demostrar exactamente lo contrario con cada palabra que digas. No será difícil.
Solo tengo que ser yo mismo. Exactamente. Sé tú mismo. La mujer que construyó una vida desde cero, que trabajó 40 años como enfermera, que tomó decisiones inteligentes para proteger su patrimonio. Esa es la mujer que el juez necesita ver. La mañana de la audiencia, me vestí con esmero. Un traje gris que había comprado especialmente para la ocasión, discreto pero elegante, zapatos cómodos pero formales, y un maquillaje ligero que resaltaba mi rostro sin exagerar. Quería lucir exactamente como lo que era, una mujer de 70 años en pleno uso de sus facultades. Llegué al juzgado media hora antes. El señor Clark ya estaba allí revisando documentos en su maletín. Me recibió con una sonrisa tranquilizadora. ¿Listos? Más que listos. Jessica y Greg llegaron 15 minutos después con su abogado, un hombre de unos 50 años con un traje caro y una expresión de tiburón. Se llamaba Henry Fisher, según su placa. No me miraron directamente, pero pude sentir sus ojos evaluándome, buscando cualquier señal de debilidad que pudieran aprovechar. La sala del tribunal era pequeña, formal, con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. El juez entró puntualmente. Un hombre de unos 60 años, canoso y con gafas de sol. Se presentó como el juez Edward Hayes. Buenos días. Estamos aquí para evaluar la solicitud de tutela temporal presentada por la señora Jessica Miller sobre su madre, la señora Deborah Garza. Procederemos con el testimonio. Señor Fisher, puede comenzar. Henry Fisher se puso de pie y comenzó su presentación con voz firme y autoritaria. Su señoría, estamos aquí hoy porque una hija preocupada ha notado cambios alarmantes en el comportamiento de su madre. La señora Deborah Garza, de 70 años, ha tomado decisiones financieras impulsivas e irracionales que ponen en riesgo su bienestar futuro. Vendió la propiedad familiar, valorada en casi 200,000 pesos, sin consultar a su única familia. Se mudó sin dejar una dirección de contacto. Ha cortado la comunicación con su hija. Este comportamiento sugiere deterioro cognitivo y la necesidad de supervisión. Me senté en silencio, con las manos cruzadas sobre mi regazo. El señor Clark me había advertido que esta sería su estrategia. Que hablaran primero, que mostraran sus cartas antes de presentar nuestra defensa. Tenemos testimonios de vecinos que reportaron comportamiento errático. La señora Garza fue vista deambulando por su vecindario a horas intempestivas. Parecía confundida sobre qué día era. Olvidó conversaciones que había tenido días antes. Mentiras, todas, pero dichas con tanta convicción que alguien que no me conociera podría creerlas. Además, señoría, el aislamiento social es un síntoma clásico de deterioro mental en las personas mayores. SRA. Garza ha rechazado todos los intentos de su familia por ayudarla a mantener el contacto, incluso a saber dónde vive. Este rechazo al apoyo familiar es profundamente preocupante. El juez escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Su expresión era neutral, imposible de interpretar. Solicitamos que se le otorgue la tutela temporal a mi cliente para proteger los intereses de su madre. No se trata de controlarla. Se trata de garantizar que las decisiones que tome sean en su mejor interés y estén supervisadas por alguien que la ama y la cuida. Al terminar, el juez se dirigió al señor Clark, el abogado defensor. Mi abogado se puso de pie con calma, sin prisas. Su señoría, lo que acabamos de escuchar es una narrativa cuidadosamente construida para justificar la toma de control de los bienes de una mujer perfectamente capaz. Mi cliente no es una anciana confundida. Es una profesional jubilada con 40 años de experiencia como enfermera, con un historial impecable en la gestión de sus propios asuntos y con su capacidad mental plenamente intacta. Presentó varios documentos ante el juez. Aquí tenemos la evaluación psicológica del Dr. Frank Evans, psiquiatra forense certificado. Los resultados muestran que la señora Garza tiene capacidades cognitivas muy superiores al promedio para su edad. No presenta signos de demencia, deterioro mental ni incapacidad para tomar decisiones. El juez revisó los documentos cuidadosamente. También contamos con el informe de la trabajadora social Sarah Harris, quien visitó la residencia actual de mi clienta y la encontró viviendo con total independencia en óptimas condiciones. Su apartamento está limpio, organizado y bien mantenido. Ella administra sus finanzas, sus comidas y su cuidado personal sin ninguna dificultad. El señor Clark hizo una pausa, asimilando la información. La verdad, su señoría, es que la señora Garza descubrió que su hija planeaba obtener el control de sus bienes mediante el mismo mecanismo que vemos hoy, una solicitud de tutela basada en falsas alegaciones de incapacidad. Tomó medidas preventivas inteligentes y completamente racionales para proteger lo que le pertenece por derecho. Eso es absurdo, interrumpió Henry Fisher. Mi cliente jamás
El juez levantó la mano. Déjelo terminar, abogado. Gracias, su señoría. Mi cliente está dispuesta a testificar bajo juramento sobre lo que escuchó, pero más allá de eso, los hechos hablan por sí solos. Una mujer que puede planificar y ejecutar la venta de una propiedad, que puede investigar y mudarse a una nueva residencia apropiada, que puede gestionar inversiones financieras complejas, no es una mujer que necesite un tutor. Es una mujer que necesita que su familia respete su autonomía. El juez me miró directamente por primera vez. SRA. Garza, me gustaría saber de usted. ¿Podría explicarme con sus propias palabras por qué vendió su casa? Me puse de pie. Mi voz sonó firme, clara y firme. La vendí, señoría, porque escuché a mi hija y a su esposo planeando precisamente esto. Escuché una conversación donde discutían con un abogado cómo obtener mi tutela, cómo inventar pruebas de incapacidad mental y cómo tomar el control de mis bienes. No iba a esperar a que ejecutaran ese plan. Así que me protegí. Mentira. Jessica se puso de pie de un salto. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Jamás haríamos algo así. Silencio. La voz del juez era aguda. Señora Miller, C&Ts. Señora. Garza, continúa, por favor. Trabajé 40 años como enfermera en el Hospital General. Crié sola a mi hija después de enviudar. Compré un terreno y construí mi casa con mi propio dinero, ladrillo a ladrillo. Defendí esa propiedad en una demanda que me costó 2 años y 32,000 pesos. No soy una mujer que tome decisiones impulsivas. Su señoría, cada decisión que he tomado en mi vida ha sido calculada y meditada. ¿Y su hija, no cree que pueda estar realmente preocupada por usted? Si realmente lo estuviera, habría respetado mi decisión de vender. Me habría preguntado cómo podía ayudarme con la mudanza. Ella habría celebrado que yo asegurara mi futuro financiero. En cambio, contrató a un abogado y solicitó la tutela. Esas no son las acciones de una hija preocupada, su señoría. Son las acciones de alguien furioso por haber perdido el acceso a una herencia que ya consideraba suya. El silencio en la sala era absoluto. El juez me observó durante un largo rato. Señor Faize, ¿tiene pruebas concretas del deterioro mental que alega? Evaluaciones médicas, informes documentados, algo más allá de testimonios anecdóticos. Henry Fisher titubeó por primera vez. Su señoría, tenemos las declaraciones de vecinos que la vieron confundida. ¿Tiene una declaración jurada de estos vecinos, nombres y contactos verificables? ¿Estamos en proceso o son testimonios que su cliente le transmitió de segunda mano? Su señoría, es común en estos casos. Responda a la pregunta, abogado. ¿Tiene una declaración jurada verificable o no? No en este momento, su señoría, pero podemos obtenerlos si nos los dan. El juez cerró la carpeta frente a él con un golpe seco. El juez se recostó en su silla, mirándonos alternativamente a Jessica y a mí. Luego habló con una voz que no dejaba lugar a interpretaciones. He revisado toda la documentación presentada. La evaluación psicológica de la señora Débora Garza muestra plena capacidad mental. El informe de la trabajadora social confirma que vive de forma independiente y sin problemas. Sus registros financieros demuestran que administra sus asuntos con responsabilidad. No veo ninguna prueba concreta que justifique una tutela, ni siquiera temporal. Jessica Paladaccio. Greg se aferró al borde de la mesa. Lo que sí veo, continuó el juez, es una mujer de 70 años que tomó decisiones inteligentes para proteger sus bienes de lo que percibía como una amenaza. Sea o no cierta esa percepción, lo cierto es que tenía todo el derecho legal de vender su propiedad, mudarse a donde quisiera y administrar su dinero como le pareciera conveniente. No necesitaba el permiso de nadie. El juez miró directamente a Jessica. Señora Miller, entiendo que esté preocupada por su madre, pero la preocupación no es una base legal para privar a una persona competente de su autonomía. Su madre ha demostrado estar en pleno uso de sus facultades. Se deniega esta solicitud de tutela. El sonido del gavilán resonó en la sala como un último trueno. Caso desestimado. Queda exonerado. Salí del juzgado con la cabeza bien alta. Jessica y Greg permanecieron en sus asientos, congelados como estatuas, observando un mundo que se derrumbaba a su alrededor. No me volví a mirarlos. No tenía nada más que decir. En la calle, el señor Clark me estrechó la mano con una sonrisa sincera. Lo manejó a la perfección, señora Garza. No pudo haber ido mejor. Gracias, señor Clark, por todo. ¿Qué harás ahora? ¿Vivir? Simplemente no vivas. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Jessica intentó contactarme 3 veces más durante el primer mes después de la audiencia.
Mensajes de texto que oscilaban entre súplicas y acusaciones. Los ignore todos. Al final, dejó de intentarlo. Ashley me visitaba cada 2 semanas. Me contó que Jessica y Greg tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño porque no podían pagar el alquiler de su casa anterior. Que los niños preguntaron por mí, pero Jessica les dijo que la abuela estaba enferma y no podía recibir visitas. Otra mentira más para añadir a su colección. ¿No te da pena, tía? Son tus nietos. Me da pena que los críe alguien que valora el dinero más que la familia, pero no puedo salvarlos de eso. Solo puedo salvarme a mí misma. Mi vida en el apartamento se ha convertido en una rutina cómoda y predecible. Me desperté temprano, tomé café y vi el amanecer sobre la ciudad. Salí a caminar por el parque, donde conocí a otras mujeres de mi edad que también habían elegido la independencia en lugar de la falsa comodidad de depender de sus hijos. Una de ellas, Brenda Edwards, me contó su propia historia una tarde tomando el té en su apartamento. Su hijo había intentado internarla en una residencia de ancianos para quedarse con su casa. Ella se defendió legalmente y ahora vivía en el mismo edificio que yo, 3 pisos más arriba. Nuestros hijos crecieron en una época donde todo les era dado. Me dijo que no entienden el valor del sacrificio porque nunca tuvieron que hacerlo. Y cuando ven que tenemos algo que ellos no tienen, no piensan en trabajar para conseguirlo. Piensan en cómo quitárnoslo. Tenía razón. Habíamos trabajado tanto para darles una vida mejor que olvidamos enseñarles a valorar el esfuerzo que conllevaba. Con el dinero de la venta de mi casa, tras pagar todos los gastos legales y establecer mis inversiones, me quedaron 155,000 pesos bien protegidos. Los intereses generaban unos 600 pesos al mes, que sumados a mi pensión de 1,200 pesos me daban 1,800 pesos al mes, más que suficiente para vivir cómodamente. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí mi talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz del atardecer en las montañas que rodean la ciudad. Mis cuadros empezaron a decorar las paredes de mi apartamento, reemplazando viejas fotografías de una familia que ya no existía como yo la había imaginado. Un año después de la audiencia, recibí una carta. Era de Jessica. La letra era la misma que conocía desde que aprendió a escribir de niña, pero las palabras eran de una mujer que ya no reconocía. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero Greg y yo estamos pasando por graves dificultades económicas. Los niños necesitan útiles escolares, uniformes nuevos. Te pido, no como tu hija, sino como madre de tus nietos, que por favor consideres ayudarnos. Solo por esta vez. Solo por esta vez. La misma palabra que había usado docenas de veces antes. Solo esta vez siempre se convertía en solo una vez más. Y otra hasta que no quedaba nada. Rompí la carta sin responder. 2 meses después, Ashley me dijo que Jessica había conseguido un trabajo a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental. Que Greg por fin había empezado a vender seguros más en serio, impulsado por la necesidad real en lugar de por una ambición vaga. Que estaban aprendiendo poco a poco a vivir con lo que tenían en lugar de con lo que esperaban heredar. ¿Crees que alguna vez se disculpará?, me preguntó Ashley. No lo sé. Y, sinceramente, ya no importa. No necesito sus disculpas para vivir en paz. Encontré esa paz por mi cuenta, sin esperar nada de nadie. En mi 71º cumpleaños, Ashley organizó una pequeña celebración en mi apartamento. Vinieron Brenda y otras 3 amigas del edificio. Comimos pastel de chocolate, bebimos vino y reímos, recordando nuestras batallas legales y familiares como viejos guerreros comparando las cicatrices de antiguas guerras. Por nosotras, Brenda brindó, alzando su copa. Por las mujeres que se negaron a ser invisibles, que lucharon por lo suyo, que eligieron la dignidad por encima de la comodidad. Por nosotras, todas lo repetíamos. Esa noche, sola en mi apartamento, me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. 71 años. 43 años desde que enviudé. 70 años aprendiendo que el amor verdadero no se demuestra con palabras bonitas, sino con verdadero respeto. Que la familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que respeta tus decisiones. Que envejecer no significa volverse invisible ni incapaz. Significa acumular suficiente sabiduría para saber cuándo protegerse. Pensé en la casa que construí, en los ladrillos que puse uno a uno, en las paredes que vieron crecer a mi hija. Pensé en cuánto temí perderla, cómo ese miedo casi me paralizó. Y pensé en cómo, al final, perderla fue lo que me salvó. Porque descubrí que lo que realmente importaba no estaba en esas paredes. Estaba en mí, en mi capacidad de levantarme una vez más, en mi determinación de no dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me despojara de mi dignidad. Toqué el frío cristal de la ventana con los dedos.
Tenía 71 años y apenas estaba aprendiendo a vivir por mí misma. No era demasiado tarde. Nunca es tarde para elegir tu propia paz. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ashley con una foto de mis nietos, hermosos, sonrientes, ajenos a todas las batallas que se habían librado en su nombre. Quizás algún día, cuando fueran mayores, lo entenderían. Quizás vendrían a buscarme y les contaría esta historia. Les enseñaría que amar a alguien no significa sacrificarse hasta desaparecer. O quizás no. Quizás esta historia terminaría aquí, en este apartamento, con una mujer de 71 años mirando por la ventana con una copa de vino en la mano, sintiéndose más libre que en décadas. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Era todo.